estructura de los nuevos procesos en el Código Procesal de Familia. El Código Procesal de Familia fue promulgado el año pasado. Ha sido una obra muy trabajada por la Corte Suprema de Justicia, por la Jurisdicción de Familia. Este, Fue una comisión redactora en la que participó doña Eva Camacho, la anterior magistrada de la Sala Segunda, y el soporte del proyecto lo llevó el doctor Diego Benavides y el licenciado Alberto Jiménez Mata, dos grandes jueces y juristas con muchísima experiencia en el campo judicial, y nos presentan este Código Procesal de Familia, que realmente es muy novedoso. Considero que es, ha sido una labor creativa la que han realizado los redactores del código, porque rompieron algunos dogmas que siempre se han mantenido un poco en el derecho procesal, adaptando figuras procesales y creando unas nuevas, más acordes con las necesidades propias de la materia, el interés de la persona menor de edad, los intereses y derechos de estas, así como la de los adultos mayores y, en fin, las personas que están en estado de vulnerabilidad. Establece también la defensa pública gratuita, con algunas excepciones, y crean una serie de principios procesales en el artículo 5, principios procesales del derecho procesal de familia, que junto con el artículo 4, que son los principios generales del derecho procesal, hacen una buena amalgama, que hace que el intérprete tenga que cambiar el chip cuando está en un proceso de familia, en el sentido de que se debe dejar de lado un sistema adversarial en que las partes estén en pugna por conflictos, sino que el conflicto, por posiciones, sino que el conflicto vaya a ser dirimido a través de formas procesales más flexibles. Se flexibiliza, por ejemplo, lo que son los procesos contenciosos. Se esclarece bien lo que son el carácter de cosa juzgada en el artículo 89, en el sentido de que no todos los procesos establecen este tipo de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque la relación familiar, del núcleo familiar, que es objeto del proceso, tiende a cambios conforme van creciendo en edad no solo los hijos, sino también los padres, abuelos y demás. Y tiene que estarse revisando las resoluciones que se van dictando en cada caso. También establece una serie de procesos novedosos que vamos a verlos todos en esta tarde, si Dios lo permite. Son bastantes procesos, y les quería dar la bienvenida a todos y todas, en el sentido de que se sientan cómodos, y espero que les guste la conferencia. Esta vez, a diferencia de la semana pasada, no lo estamos haciendo por Zoom, para que sea abierto para todo el mundo y todo el mundo pueda participar. Si desean participar haciendo preguntas, yo estoy aquí atento con mi celular a los mensajes, que ya veo que hay bastantes de saludos, y les saludo a todos también. Pueden mandarme preguntas por la mensajería de, de YouTube, y entonces yo con muchísimo gusto voy respondiendo a todas las preguntas. Entonces vamos a empezar en materia. El código El código establece una serie de procesos en la parte especial del código. También es importante hacer una primera aclaración en cuanto a la acumulación de pretensiones. La acumulación de pretensiones también rompe este código, y me parece que de una forma muy efectiva, en el sentido de que se pueden, por ejemplo, en el proceso resolutivo familiar, que es el primero que vamos a ver, se pueden dirimir toda una serie de pretensiones de diferente naturaleza que tienen una causa común. Por ejemplo, cuando se da un proceso de estos para un divorcio contencioso, debemos recordar que el divorcio tiene efectos patrimoniales y extrapatrimoniales. Hablo de bienes gananciales,
pensión alimentaria, régimen de visitas, etcétera, etcétera. Y esta flexibilidad del Código Procesal de Familia permite también que se puedan discutir en un solo proceso las diferentes pretensiones, lo cual me parece que es perfecto porque el grado de litigiosidad que le implicaba el Código Procesal Civil en la materia de familia era contraproducente. Yo creo que los redactores pudieron hacer un código que esté a la medida, un traje a la medida para la materia, en el sentido de que se dejan los formalismos excesivos y en la acumulación de pretensiones, por ejemplo, ya no se exige que el requisito de que todas las pretensiones tengan un procedimiento común. El proceso resolutivo familiar viene a acumular estas pretensiones, permitiendo que entonces todo lo que se tenga que discutir se discuta en un solo juicio y que las parejas que se estén, por ejemplo, divorciando, no tengan que estar llevando 3, 4 o 5 procesos a la vez, lo que se llama el combo de familia, ¿verdad? Sino que realmente se busque una solución que sea lo más importante para que el núcleo familiar se acomode a la nueva estructura y al nuevo orden que un divorcio, por ejemplo, implica. Vamos a ver, el mouse no está funcionando, ok. Vamos a ver, en primer lugar, los procesos contenciosos. Vamos a ver el proceso resolutivo familiar. El proceso resolutivo familiar podría decirse que tiene su origen en lo que llamamos el proceso ordinario, pero no es un proceso ordinario, tiene características propias, algunas comunes y otras que lo diferencian de un proceso ordinario de la legislación común. El proceso resolutivo familiar es un proceso contencioso, es decir, hay un actor y hay un demandado. Es un proceso de conocimiento plenario. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso de conocimiento dentro de la teoría general del proceso nos dice que un proceso de conocimiento es aquel método por el cual el legislador establece una serie de actos procesales ordenados en forma lógica y secuencial, de modo tal que el juez conozca los hechos, pueda recibir las pruebas y pueda dictar el derecho al caso concreto. Entonces, por ejemplo, si un proceso es una serie lógica de actos procesales, esta serie lógica siempre va a tener una demanda, una contestación, una etapa de pruebas y una sentencia. Es un proceso de conocimiento plenario porque tiene amplitud de las pretensiones. En se puede discutir toda aquella pretensión que no haya un proceso especial establecido en el Código Procesal de Familia. Eso quiere decir que pueden acumularse toda una serie de pretensiones. Se pueden discutir pretensiones que estén establecidas para un proceso especial. Por ejemplo, el caso que les di, un proceso resolutivo familiar de divorcio, por ejemplo, por algunas de las causales del artículo 48 del Código de Familia, se puede discutir también de una sola vez lo que es el régimen de interrelación familiar, conocido como régimen de visitas. Se puede conocer también lo de la guardia y crianza y educación y lo que son los atributos de la responsabilidad parental. Y también se puede discutir lo que es la pensión alimentaria, por ejemplo. Entonces, este proceso de conocimiento es el más grande, el más largo. Es el que tiene mayores actos procesales, mayores fases procesales y oportunidades para que las partes defiendan sus derechos. De hecho, tiene mayor cantidad de medios de impugnación recursivos. El Código Procesal de Familia mantiene la estructura del recurso de revocatoria, el recurso de apelación, con toda una serie de autos apelables que están en el artículo 101, en el cual vamos a hacer referencia cada rato durante esta conferencia. También tiene el recurso de apelación por inadmisión, eso dentro de los recursos ordinarios, y también tiene el recurso de casación, siendo que el proceso resolutivo familiar la sentencia goza de casación. Y el objeto del proceso resolutivo familiar es obtener una sentencia revestida con el carácter de cosa juzgada material. Pero ojo, con limitaciones del artículo 89 del Código Procesal de Familia. Tendrán cosa juzgada material, excepto las siguientes excepciones: la guarda, crianza y educación,
la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental y la que resuelva sobre el sistema de interrelación familiar o cualquier conflicto familiar que pueda ser modificado con posterioridad por el cambio de circunstancias en el ámbito familiar. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, voy a dar un caso personal. Yo soy una persona divorciada y cuando me divorcié, mi hija tenía 7 años. Entonces, por ejemplo, tengo un régimen de interrelación familiar. Si hubiese cambios de circunstancias, entonces eso se podría discutir también, igual que los atributos de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque los hijos crecen, nosotros nos hacemos más viejos, los roles van cambiando y todo puede ser sometido a cambio. Entonces, esta flexibilidad que le da el proceso resolutivo familiar no se lo daba el proceso ordinario civil del 290 del Código Procesal Civil. Y por eso, ya estudiando más a fondo este código, el cual pues tuve la oportunidad de escribir un código comentado que pronto va a salir a la venta con la doctora Shirley Víquez Vargas, jueza del Tribunal de Familia y magistrada suplente de la Sala Segunda. Pude ver cuánta razón tuvieron la jurisdicción de familia cuando hicieron el proyecto de ley para que el Código Procesal Civil viejo se mantuviera mientras este Código Procesal de Familia no entrara en vigencia, porque realmente hubiera pasado como nos ha pasado, por ejemplo, en agrario a nosotros, que hemos pasado de usar el Código Procesal Civil a la reforma procesal laboral, luego el Código Procesal Civil nuevo y luego vamos a tener el Código Procesal Agrario. Y entonces hay que estar cambiando el cassette a cada rato. Creo que fueron muy visionarios y muy responsables los jueces de familia, a quienes los felicito por esa iniciativa tan oportuna. ¿Cuáles son las pretensiones? ¿Qué es lo que se puede discutir en el proceso resolutivo familiar? Bueno, dijimos que era un proceso de conocimiento plenario, o sea, hay amplitud en las pretensiones. Pero esta lista del 222 no es taxativa. Veamos que en el último inciso dice que se puede discutir cualquier pretensión que indique la ley. Pero básicamente las pretensiones principales de este proceso son las relativas al vínculo matrimonial, el reconocimiento de la unión de hecho, la aplicación del régimen patrimonial del matrimonio y de la unión de hecho, la filiación y la oposición de la adopción, la oposición a la declaratoria de adoptabilidad en sede administrativa, que está regulado en el artículo 295 de este código, los conflictos en el ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental, incluidos los referidos al cuidado personal de hijos e hijas y modificaciones de sentencia sobre estas pretensiones. La terminación con o sin fines de adopción y la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental, la pérdida con petición o no de adaptabilidad y la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental, así como la oposición válida y definida por la autoridad judicial a la solicitud de salvaguardia para la igualdad jurídica de personas con discapacidad, los reclamos de daños y perjuicios, y aquí es donde está la amplitud, cualquier otra que indique la ley. Entonces es un proceso de conocimiento más flexible que el ordinario y más acorde con las necesidades de las relaciones propias del derecho de familia. Este es el esquema del proceso resolutivo familiar. Creo que aquí tengo un par de preguntas. Vamos a ver. La demanda se aplica el artículo 215, este artículo de genérico para todas las demandas de los diferentes tipos de procesos. La demanda se presenta ante el juzgado competente por territorio y por materia. Y ¿dónde está aquí está, ¿verdad? Y lo primero que hace el juez o la jueza de familia es revisar su competencia de acuerdo a los artículos 12, 16 y 21 del Código Procesal de Familia. Si no hay competencia, la persona juzgadora se declara incompetente y lo remite al despacho correspondiente. Si de esta revisión, por el contrario, considera que sí hay competencia tanto por materia como por territorio, se revisan los requisitos del escrito de acuerdo con el artículo 215 del Código Procesal de Familia. Si la demanda está defectuosa, se le hace un auto de prevención para que en 5 días
corrija la demanda. Si no corrige, se declara la inadmisibilidad de la demanda y el archivo del expediente, de acuerdo con el artículo 216 del Código Procesal de Familia. Esta resolución, por ponerle fin al proceso, tiene recurso de apelación de acuerdo al artículo 101.2.b del Código de Marras. A la vez también el juez puede hacer el examen de improponibilidad de la demanda. Si considera que la demanda es improponible, hace un auto debidamente fundado, de acuerdo con el artículo 217, y declara improponible la demanda. Como también le pone fin al proceso, goza del recurso de apelación. Para explicar un poquito la mecánica de nuestros esquemas. Las rayas gruesas es el curso normal e ideal del proceso. Y las rayitas de las flechas delgaditas son los desvíos pues, que se dan en un proceso, por ejemplo, con demanda defectuosa o con demanda improponible. Si, por ejemplo, en el auto de prevención la parte corrige, entonces la persona juzgadora dicta un auto de citación a conciliación y notificación de la demanda. Y aquí es un punto muy novedoso, que al principio me costó, y debo reconocerlo, entenderlo, ya con un poco de estudio, lo pude entender mejor. Se notifica la demanda poniendo en conocimiento al demandado de la demanda que está en su contra. Se le convoca a una audiencia inicial que está regulado en los artículos 233 y 234 de una audiencia de conciliación. Y se le indica que en esa audiencia inicial, si no se llega a una conciliación, entonces el demandado tiene que proceder a contestar la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que establece lo que difiere es la contestación de la demanda a un momento posterior. Es decir, no es el emplazamiento, como siempre lo hemos conocido, que corre a partir del día siguiente después de la notificación, sino que la parte llega a la audiencia inicial, intenta la conciliación, a lo cual el código establece que tanto personas juzgadoras como partes deben llegar con una actitud propositiva en función de promover la conciliación y una solución alterna del conflicto. Y si ya esta no es posible, entonces ahí ya entra la carga del demandado de contestar la demanda, so pena de declararlo en rebeldía. Entonces, muy bien. Esta, este auto de citación se le notifica de acuerdo al artículo 185, creo que es del Código Procesal de Familia y el 19 de la Ley de Notificaciones, es decir, personalmente o en su casa de habitación con persona mayor de 14 años. Y aquí hay una serie de posibilidades. Si a la audiencia inicial la actora no llega, se va a continuar hasta la fijación de la audiencia de prueba. Si la parte demandada no llega, se dicta un auto teniendo por no contestada la demanda y se continúa hasta la fijación de la audiencia de prueba, debiendo tomar el demandado el proceso en el estado en que se encuentre. Esto de acuerdo al 228, es lo que siempre hemos conocido como la declaración de rebeldía. Si hay, por ejemplo, allanamiento, es decir, si la parte se allana a las pretensiones de la demanda, se dicta inmediatamente sentencia, si es que es posible el allanamiento de las pretensiones de acuerdo al artículo 231 del Código Procesal de Familia. Si no ocurre nada de esto y llegan las partes, la audiencia se realiza en el plazo de 10 días. Esta audiencia preliminar tiene, considero que es el reflejo del máximo del principio de concentración, porque realmente concentra más que cualquier otro código los actos procesales. Hay un intento de conciliación que está regulado en el 227. Si se llega a ese arreglo, si hay acuerdo total o parcial, se procede inmediatamente a dictarse una homologación de acuerdo al 225 del Código procesal de familia.
Si, si no concilian, entonces se sigue con la audiencia y entonces se le da la palabra a la parte demandada para que conteste la demanda, debiendo interponer también las excepciones que están en el 233 del Código Procesal de Familia, ¿verdad? Y debiendo también de una sola vez presentar la contrademanda o reconvención. El meollo del asunto es que cualquiera podría verlo de primera vista y diría, bueno, es que aquí no le dan un plazo suficiente para contestar, tiene que contestar oralmente en la audiencia. Eso es cierto, pero yo recomendaría, creo que lo han dicho también los capacitadores en el Poder Judicial, si yo fuera demandado en un proceso de estos, yo llego a la audiencia, pero de una sola vez llego con mi antítesis del caso, que fue lo que vimos la semana pasada en el curso de teoría del caso, y llegaría con mi contestación de demanda preparada y aún más con la reconvención si fuera que decido reconvenir. No puedo llegar a improvisar este, a una audiencia judicial. Este, Esto es en el modelo concentrado, dado que perfectamente también se puede dar un caso de contestación diferida. Si hay una multiplicidad de pretensiones y si el caso es complejo, la parte demandada puede solicitarle al juez que le difiera el momento de contestar la demanda. Entonces la audiencia aquí se suspendería y en un plazo de 5 días se haría una nueva audiencia para que el demandado presente la contestación de demanda formalmente. Ese es el proceso resolutivo familiar desconcentrado. Si no procede la contestación diferida, entonces se le pone en audiencia a la parte demandada de una sola vez, tanto de la contestación como de la reconvención y las excepciones. Voy a correr esto un poco porque no me deja ver. Si no hay pretensiones contra terceros, se resuelven las excepciones procesales. Pretensiones contra terceros, eso el código habla en el 223 de lo que es el litisconsorcio pasivo necesario. Si, por ejemplo, en tanto la demanda como la reconvención tuvieran que integrar a un tercero, entonces se le tiene que notificar al tercero y se tendría que suspender la audiencia porque habría que conformar bien la litis pasiva. En este caso, si no hubiera que llamar a un tercero para que sea litis consorte, se resuelven las excepciones procesales y cualquier otra gestión del proceso. Inmediatamente después, la persona juzgadora establece los hechos y las pretensiones de acuerdo al artículo 233, establece cuáles son los hechos que van a ser objeto de prueba y las pretensiones para establecer lo que es el objeto litigioso y con base en ello va a admitir la prueba ordinaria. Esta admisión, esta resolución que es oral, admite el recurso de apelación oral de acuerdo al 101 del Código Procesal de Familia. El recurso tiene que oponerse inmediatamente y si se admitiera el recurso, se admitiría en efecto diferido, de acuerdo con el artículo, creo que es el 104 del Código Procesal de Familia, si no me equivoco, que es el efecto de los recursos de apelación no suspensivo que se tiene para las audiencias orales. Inmediatamente después de la admisión de la prueba, se convoca ahí mismo en forma oral dentro del mes siguiente a la audiencia de pruebas, de acuerdo con el artículo 233. Posteriormente, en la audiencia de pruebas, se entra la persona juzgadora, hace las reglas básicas de las funciones de las partes. El código, esto también es un aspecto que hay que alabarle. Y cuando veo las normas, me da envidia de la buena, porque me encantaría que normas así estuvieran también en el agrario, en el civil o en el laboral. Establece toda una serie de deberes de la persona juzgadora al inicio de las audiencias, un deber de información veraz, de trato con respeto, y también para las partes, de modo tal que realmente rescata mucho el sentido humano que hay detrás de un proceso y el Código Procesal de Familia.
Después del recordatorio de las reglas básicas de las funciones de las partes, se vuelve a intentar una conciliación. Si esta fracasa, entonces hay una resolución de cuestiones procesales interlocutorias. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, por ejemplo, de gestiones de actividad procesal defectuosa. El Código Procesal de Familia tiene otra virtud y es que eliminó el incidente de nulidad. ¿Por qué? Porque el incidente es la forma más fácil de atrasar un proceso. Y he criticado, por ejemplo, otros códigos que tienen incidentitis. O sea, si usted bombardea un expediente con incidentes, el expediente va a ir avanzando muy lento. La nulidad de resoluciones, por ejemplo, se tiene que atacar a través del recurso ordinario que quepa contra ellos, se llama el recurso con nulidad concomitante. Pero cuando hay gestión de nulidad contra actuaciones, por ejemplo, audiencias, se hace a través de una gestión interlocutoria sin ningún tipo de formalismo, como es la demanda incidental del 114 del Código Procesal Civil, en el cual se establece cuál es el acto irregular y la parte tiene que explicarle a la persona juzgadora en qué consiste la indefensión. Y el juez la resuelve inmediatamente acá, sin mayor trámite. Esta resolución de actividad procesal defectuosa tiene apelación también, de acuerdo al 101 del Código Procesal de Familia, y también tendría ese recurso de apelación, pero en efecto diferido, es decir, y solo si se decreta con lugar la nulidad. Si la gestión de nulidad es rechazada, solo tendría recurso de revocatoria. Posteriormente se pasa a la práctica de la prueba, en la cual pues también el código tiene todo un capítulo de normas de procedimiento probatorio, establece normas muy interesantes en cuanto a la admisión de la prueba. Los medios de prueba me parece que también están bastante bien delimitados en el código. Y después de la práctica de la prueba, se hacen las conclusiones de las partes en forma oral, y se dicta, después de un breve receso que puede ordenar el juez para ordenar las ideas, puede dictar la parte dispositiva o por tanto de la sentencia, teniendo 5 días para hacer el dictado íntegro de la sentencia escrita de acuerdo al 253.6 del Código Procesal de Familia. Básicamente, esto, señoras y señores, sería el proceso resolutivo familiar. Voy a ver si tienen alguna pregunta y procedo a contestarla en este momento. Dice, doña Gabriela Mora, mucho gusto. Dice, me perdí un momento. La contestación se hace en esta misma audiencia de conciliación en caso de que esta fracase y se contesta oral o se ingresa al expediente del escrito. Excelente pregunta. Vamos a repetirlo otra vez con muchísimo gusto. Al demandado se le notifica el auto en el cual se le pone en conocimiento que hay una demanda en su contra y en la cual se le convoca a, a la audiencia inicial. Y también se le indica en este auto que la contestación sería en la audiencia inicial en el caso en que las partes no concilian. ¿Qué quiere decir esto? El emplazamiento está diferido a un momento posterior, que es en la audiencia, y está sometido a una condición suspensiva, es decir, un hecho futuro e incierto. Si concilian, no hay contestación. Si no concilian, puede haber contestación. Entonces, para contestarle su pregunta, doña Gabriela, la contestación se realiza en audiencia inicial, precisamente aquí en el artículo 229. Si es un caso complejo, si hay una multiplicidad de pretensiones, la parte demandada puede solicitarle a la persona juzgadora que le difiera la contestación por un plazo de 5 días y al quinto día se vuelve a reanudar la audiencia y ahí tiene que hacer la contestación. La contestación sería oral y mi recomendación es llegar preparados a la audiencia inicial con la contestación ya planificada. Vamos a ver la siguiente pregunta. Este, híjole, qué montón hay. Hijo, son cientos.
Em, dice, híjole, está bastante lleno el chat. ¿De qué depende que proceda o no la contestación diferida? Insisto, de acuerdo con el artículo 228 del Código Procesal de Familia, depende de la complejidad del caso y también la pluralidad de pretensiones y también de partes. ¿Cuál fue la doctrina? Es decir, ¿cuáles autores, si los hay, o fue mera investigación legislativa, han propuesto la terminología del proceso resolutivo familiar? Gracias. No sé porque yo no fui parte de la comisión redactora, de hecho no es mi materia. Sí hay terminología, en algunas partes, por ejemplo, en algunas partes se habla por ejemplo, aquí, cuando la demanda es defectuosa, se habla de archivo del expediente y en otras partes se habla de inadmisibilidad de la demanda. En otras partes se habla de emplazamiento y en otras se habla de plazo para contestar la demanda. También se habla de pretensiones de la parte demandada en algunas partes y en otras partes se habla de reconvención. Sí, hay que tomar en cuenta una cosa, muchos niegan el carácter científico del derecho procesal de familia y yo no estoy de acuerdo con ello. El derecho procesal de familia existe en Costa Rica y existe prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Pero si hay un país donde realmente existe el derecho procesal de familia es en Costa Rica, porque tenemos una jurisdicción especializada al respecto. Yo, por ejemplo, llevé un doctorado en Argentina en Derecho Procesal y partíamos de una teoría general del proceso y llevábamos Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Contencioso Administrativo, Derecho Procesal de Familia también. Y bueno, uno decidía después en cuál énfasis hacía su tesis. Yo, por ejemplo, hice mi tesis en el proceso contencioso administrativo. Pero hay mucha doctrina, por ejemplo, Jorge Kimianovi, que es uno de los mejores procesalistas bonaerenses, tiene muchas obras no solo en proceso civil y en materia probatoria, sino también en derecho de familia. El doctor Diego Benavides, la misma doctora Shirley Víquez, el licenciado Álvaro Jiménez Mata, doña Eva Camacho, hay muchísimos autores en Costa Rica y creo que el código ha venido a uniformar un poco la doctrina tan sapiente y tan creciente que hay en nuestro país al respecto. Vamos a responder alguna otra pregunta. Dice, con el principio de realidad se refiere a que todo lo manifestado sea esporádico o puede uno llevar contestada la demanda y leerla en el acto de la audiencia o no se permite leerla. A mí me parece que la oralidad es un sistema, no es un principio. Bueno, eso es una cuestión etimológica que hay mucha discusión. Hay actos procesales que son escritos y hay actos procesales que son orales. La demanda es escrita, pero la contestación es oral. Ahora bien, si es un caso complejo, yo creo que usted puede llevar la demanda por escrito y puede leerla y puede explicarla. Y no pueden ser no puede hacerse una interpretación tan restrictiva y tan fanática del proceso del principio de realidad si va en detrimento del derecho de las partes a comunicarse con el juez y las partes. Recordemos que la oralidad es un sistema en el cual los actos procesales algunos actos procesales se hacen en vía oral y lo que permite es la comunicación entre el demandado, el actor y el juez para que todos juntos podamos entendernos mejor y entender el proceso en su verdadera dimensión. En el auto de citación o conciliación, ese auto de traslado lleva consigo copias de demanda o se realiza como laboral o cobro, por ejemplo. Muy buena pregunta. El código establece la obligación de que vayan las copias de la demanda e inclusive el juzgado es el que debe aportar las copias de la demanda si la parte no lo hace. Pero por supuesto que sí, porque es el derecho de intimación. El derecho de intimación está en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a ser notificado de una demanda en su contra y tiene derecho a saber por qué se le demanda, con qué pruebas se le acusa y qué es lo que se pretende de él. Entonces, el código sí fue muy claro en establecer que este auto de notificación de la demanda necesariamente tiene que tener las copias de la demanda. Veamos otra pregunta. Buenas tardes. En caso de que se proceda a la notificación y esta no sea personal, cabe un incidente de notificación. No se le va a llamar incidente, se le va a llamar gestión de actividad procesal
defectuosa, en el cual la parte se apersona, pide la nulidad de la notificación por alguno de los faltas de requisitos del acta de notificación, y el juez, en vez de darle audiencia a la otra parte, el juez resuelve de una sola vez. Por eso no es un incidente, porque no se le da audiencia a la otra parte. Ahora bien, ustedes podrían decir, bueno, pero es que la otra parte tiene derecho a opinar, el derecho al contradictorio. El contradictorio se da en el sentido de que si la nulidad se decreta, y por ejemplo en este caso se anula la notificación, la otra parte puede presentar recurso de apelación contra esa resolución. Y ahí es donde se establece el contradictorio, se le da la posibilidad de poder atacar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el demandado gestiona la nulidad de la notificación y esta se rechaza, el actor no tendría interés para apelar porque la resolución le favorece, porque la notificación realizada fue válida. Por otro lado, hay otra pregunta. En los procesos, cuando se llega a recibir prueba, primero hay un espacio para conciliación y posteriormente se recibe prueba con la misma persona juzgadora. Bueno, esta es mi compañera Shirley. Hola, Shirley. Luego, al contestar la demanda en audiencia de conciliación, ahí mismo ofrezco pruebas y un mes después se realiza la evacuación de pruebas. Sí, señor. Precisamente usted tiene que ofrecer las pruebas o poner las excepciones como demandado, y si va a reconvenir, tiene que presentar la reconvención en ese mismo momento también con las pruebas. ¿Por qué? Porque en esa misma audiencia inicial vemos aquí que se hace la admisión de la prueba. De modo tal que entonces, admitida la prueba, se convoca a la audiencia de pruebas un mes después. Ricardo Suárez nos pregunta, con el principio de realidad, no, ya lo respondí. Las audiencias de conciliación suelen realizar las mismas personas juzgadoras ordinarias. Esto no contraviene la ley 7727 en cuanto a la imparcialidad que se espera de una mediación. ¿Qué piensa? Creo que Shirley Víquez, mi compañera, respondió la misma. Lo ideal es que sea una persona conciliadora la que realice esa parte de la audiencia y el resto lo haga el juez que vaya a decidir el asunto. Después, otra pregunta. Con respecto al incidente de nulidad, ¿el nuevo Código Procesal de Familia lo regula o fue eliminado por completo? Sí, el incidente fue eliminado. Los únicos incidentes que hay en el Código Procesal de Familia es cuando, por ejemplo, se remite al cobro, a la ejecución de cobro de sumas líquidas y exigibles, que remite al procedimiento de embargo y remate del Código Procesal Civil. El incidente extraordinarísimo de nulidad del remate, que es cuando una vez que se aprobó y se adjudicó por las causales de revisión del artículo 71 del Código Procesal Civil, ese es el incidente del remate, sería el único incidente, y eso es porque está en el CPC, no porque está en el Código Procesal de Familia. Salvo eso, la figura del incidente se elimina en el código, lo cual me parece que es uno de los grandes aciertos de la nueva normativa. En la práctica uno sabe que en 10 días puede que no se convoque audiencia inicial. ¿Sería conveniente entonces presentar por escrito la contestación para no perder los plazos de las excepciones? Es que ya no hay plazo para excepciones. Usted tiene que presentar las excepciones en el mismo momento en que usted conteste. ¿Dónde? En la audiencia inicial. Si la parte demandada actora le presentan una contrademanda o reconvención, también tiene que contestar la reconvención y oponer excepciones en este mismo acto. Es decir, pues tenemos que olvidarnos de que del planteamiento civil que decía antes en el Código Viejo, que las excepciones previas eran en los 10 primeros días del emplazamiento y para contestar los otros 10 días. No, aquí se contesta oralmente en la propia audiencia. Si usted quiere llevarlo por escrito para una mejor exposición del juez, yo le recomendaría que lo haga, pero básicamente el emplazamiento, por decirlo así, está condicionado al hecho de que no se concilie en la audiencia inicial, básicamente. Vamos a ver. Eso es lógico que haya muchas preguntas en cuanto a este proceso, porque este es la mamá de todos los procesos, es el proceso más importante. Bueno, todos son importantes, pero este es el más grande. Bueno, que si pueden conseguir los esquemas, los esquemas con muchísimo gusto, van a salir en un libro
de la doctora Shirley Víquez y mío, que se llama Reforma Procesal de Familia Práctica. Es el Código Procesal de Familia concordado entre sí y con toda la legislación conexa sustantiva nacional y de tratados internacionales, reglamentos, incluso viene, lo concordamos hasta con el protocolo del Ministerio de Seguridad para los allanamientos a premios corporales, por decirles un ejemplo. Viene con esquemas no solo de los procesos, viene con gráficos de absolutamente todo, viene concordado, viene con algunos pequeños comentarios pequeñitos y viene con definiciones en casi todos los artículos, definiendo cada uno de los institutos. Creo que va a salir por ahí del 15 de mayo, ya está en proceso de enviarlo a la editorial y aprovecho el comercial para agradecerle a la doctora Shirley Víquez, que fue compañera mía en el doctorado en la Libre, y que ha sido una jueza joven que se ha distinguido por su empeño, por su estudio constante y su superación. Ha sido un verdadero honor para mí hacer este código con ella, he aprendido muchísimo y realmente, Shirley, si me estás viendo, lo digo aquí delante de todo el mundo, me siento honradísimo de participar con usted en una obra como la que hicimos y que esperamos que sea de mucha utilidad. Es un libro parecido a la Reforma Procesal Civil Práctica que yo hice hace 2 años, que es el código con esquemas y con todo eso. Bueno, la última pregunta dice, eh, me perdí, no, esto no, este, entonces me notificarían previo a la audiencia y por ello la contestación y recomendación lista, sí, correcto. Este, bueno, Chile aquí me está ayudando muchísimo con las dudas. Le agradezco mucho, Chile. Bueno, vamos a seguir con el siguiente proceso. El siguiente proceso es el proceso de protección cautelar. No hay que confundirlo con el procedimiento de medidas cautelares que se piden en otros procesos. Este es un proceso autónomo, es un proceso especial de naturaleza cautelar, ¿verdad? ¿Por qué procedimiento especial? Porque tiene una pretensión específica. Y aquí lo que se puede discutir es dictar una medida para la protección de las personas en condición de vulnerabilidad. Es residual, pues se encuentra diseñado para aquellas no reguladas en leyes especiales. Y el trámite es inaudita altera parte, es decir, no se le da audiencia a la parte contraria, sino hasta que se haya dictado la protección cautelar. Es un proceso especial, es bastante importante y vamos a ver el procedimiento. Se presenta la solicitud de protección cuyos requisitos están en el artículo 238. Igual, si está defectuoso, se le hace la prevención. Si no corrige en 5 días, se archiva. Si corrige o viene bien presentada, se hace de una sola vez la resolución cautelar provisional. Aquí la persona juzgadora debe hacer un auto fundado en el cual establezca los presupuestos de la medida cautelar, como son el peligro en la demora y la apariencia de buen derecho. Y esta resolución cautelar se ejecuta inmediatamente, como el principio de ejecución inmediata, y se notifica a la persona cautelada o demandada. Si esta persona cautelada no se opone, queda firme la medida y se le da seguimiento de acuerdo al 241 del Código Procesal de Familia. Si se opone, ojo, aquí no sería un recurso de apelación contra esto, sino una oposición a la resolución cautelar provisional. Se presenta la oposición de acuerdo al 239. Si no es fundada, se rechaza de plano la oposición y se confirma la medida. Esta resolución sí tiene recurso de apelación de acuerdo al 101.2.n del Código Procesal de Familia. Si la oposición, en cambio, sí es fundada, se hace un auto de señalamiento de audiencia de prueba de acuerdo al 239.
dentro de los 15 días siguientes. Esta audiencia, que es una audiencia oral, está regulada en el 240, se practica la prueba ofrecida por ambas partes y se dicta la parte dispositiva o el por tanto, teniendo 3 días el juez para dictar la sentencia íntegra por escrito, la cual va a tener recurso de apelación. Y de oficio, si la sentencia confirma la resolución cautelar provisional, entonces se inicia un proceso para definir la situación jurídica de la persona vulnerable de acuerdo al artículo 240. Dentro de este proceso de protección cautelar, no, perdón, uy, ¿cómo me devuelvo? A ver, es que no veo, no. A ver, con la flechita. A ver, no, no hay flechitas. Denme un segundito, es que estoy un poquito medio cieguito. A ver, no, esta es pretensión. Aquí está. Ok. Este es el proceso de protección cautelar. Es un proceso que lo que en doctrina se llama procesos de estructura monitoria. No procesos monitorios, procesos de estructura monitoria. ¿Qué es un proceso de estructura monitoria? Es aquella que tiene pretensiones, medidas cautelares autosatisfactivas. Por cierto, recomiendo el libro de doña Shirley Víquez de medidas autosatisfactivas en el proceso civil y de familia, que es bastante bueno y explica esta figura. Este, se hace una medida autosatisfactiva, que es aquella que se confunde con la pretensión del proceso, pues satisface el derecho de la parte, que en este caso la parte actora o solicitante, ¿verdad? Se ejecuta la resolución y después le da el contradictorio a la parte. Estos son lo que se llaman procesos urgentes en la doctrina argentina. Jorge Peirano, por ejemplo, el mismo Kielmanovic y Augusto Omar Morelo, que fue el primero en hablar de esos, todos autores argentinos hablan de estos procesos de estructura monitoria. Estructura monitoria, ¿por qué? Porque primero se ejecuta la resolución y después se le da la audiencia a la parte contraria dándole el derecho de defensa, siendo que entonces la sentencia lo único que establece es si mantiene o elimina lo ejecutado al principio del proceso. Voy a ver si hay preguntas sobre este proceso de protección cautelar. Dice, vamos a ver, qué montón de preguntas. ¿Qué es protección cautelar? No, medidas cautelares no sé hasta dónde. Es que aquí están como discutiendo entre ustedes. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Lo pueden adquirir, creo que espero que salga el 15 de mayo, más tardar, en todas las librerías jurídicas del país. Por cierto que en Instagram y en Facebook la editorial Investigaciones Jurídicas S.A. tiene una página y también ahora en tiempos de coronavirus hace envíos absolutamente gratis a sus hogares para que no tengan que ir a buscar los libros a las librerías. Muy bien. Me pregunta aquí Juan Carlos Solís si este proceso es paralelo a uno principal. No, este es un proceso especial y es autónomo. No debe confundirse con las medidas cautelares, que el procedimiento cautelar que es accesorio a un proceso principal. Este tiene un proceso especial propio y es para una situación urgente de protección cautelar a una persona que está en estado de vulnerabilidad, y de una vez que termina esto, como lo vemos aquí en el 240, inicia el proceso ya para definir la situación jurídica definitiva de la persona vulnerable. Luego tenemos los procesos de petición unilateral. Este es un proceso de conocimiento especial, también tiene estructura sumaria, y mediante el cual se discute y se resuelve únicamente pretensiones relativas a, primero, el nombramiento de personas tutoras para personas menores de edad, en aquellos casos en que no se haya establecido como pretensión subsidiaria en un proceso de determinación de los atributos de la responsabilidad parental. Es decir, usted presenta un proceso de petición unilateral si usted no pidió esto en un proceso resolutivo familiar en que se discuta la terminación de los atributos de responsabilidad parental. También la salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, el nombramiento de personas depositarias para menores de edad en los casos en los cuales no corresponde el nombramiento como medida subsidiaria en procesos
judiciales relativos a la resolución de responsabilidad parental de las partes, ¿verdad? Entonces, cuando no se pide eso en un proceso principal, se puede hacer este proceso de pretensión unilateral, que es un proceso autónomo de, por ejemplo, el resolutivo familiar, porque el resolutivo familiar también tiene su sistema de medidas cautelares. Y también las autorizaciones para la disposición de derechos de bienes de personas menores de edad o personas con discapacidad a través de una sentencia cuyo contenido puede ser modificado posteriormente si hay cambio de circunstancias, sin cambiar la esencia de lo debatido. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tampoco tiene cosa juzgada material. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento básicamente es la petición con todos los requisitos del artículo 244. Esta petición se le debe notificar a las personas intervenientes y se debe recabar la prueba. Por ejemplo, se le tiene ahí en el artículo 41, cuando habla de los derechos procesales y garantías de las personas menores de edad, tiene que dársele la palabra a los menores de edad para que puedan opinar. Eso es algo muy importante. Si no hay oposición, entonces se hace una audiencia única, de acuerdo al 245, se escuchan a las partes e intervenientes. Aquí obviamente participa el Patronato Nacional de la Infancia necesariamente, de acuerdo al artículo, creo que es el 21, si no me equivoco. Se hace el análisis de informes y informes periciales, se practica la prueba testimonial, se hace el alegato de conclusiones y se dicta la parte dispositiva, teniendo 3 días la persona juzgadora para hacer la sentencia escrita y notificarla de acuerdo al 245. Si en cambio hay oposición fundada de acuerdo al 247 y no se puede resolver la contención en el mismo asunto, entonces se debe continuar con el proceso resolutivo familiar. Pero ojo, no es aquí que se suspende el proceso y se remite a las partes a la vía declarativa del resolutivo familiar, sino que tiene que hacerse la conversión de este proceso de petición unilateral a un proceso resolutivo familiar, que fue el que vimos anteriormente. Voy a ver si hay dudas con... bueno, y dentro de estos procesos de petición unilateral, tenemos el procedimiento de salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Este es un proceso especial, no contencioso, diseñado para designar un garante, llamado salvaguardante, de los derechos patrimoniales de una persona con discapacidad y este decreto de salvaguardia debe inscribirse registralmente sobre los bienes del salvaguardado. De surgir oposición, entonces se remite a las partes a discutir en el proceso resolutivo familiar. Entonces, ese es otro proceso especial, no es un proceso accesorio a un proceso principal. ¿Cuál es la legitimación para solicitar la salvaguarda? Aquí el 249 lo establece bastante claramente. Dice que lo puede ser la misma persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial. También excepcionalmente, cuando en virtud de una limitación funcional a la persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial se le imposibilite o limite solicitar por sí misma la salvaguardia, lo pueden hacer sus familiares de acuerdo con la legislación vigente. Y si no hay familiares, entonces van a estar legitimadas la institución o organización no gubernamental que le brinde servicios, apoyos o prestaciones sociales a la persona para la cual se le solicita la salvaguardia. Este es el proceso de salvaguardia para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Se hace una solicitud de salvaguardia de acuerdo al 248 y 253 del código. Inmediatamente tiene estructura monitoria. ¿Por qué? Porque de una sola vez se resuelve. ¿Por qué? Porque es una situación urgente. Se hace una designación de un curador procesal de acuerdo al 254, inciso 1. Se hace un mandamiento al Departamento de Medicina Legal, de acuerdo a los 54, se hace un requerimiento de informe al Departamento de Trabajo Social y Psicología sobre la situación del salvaguardado, de acuerdo al 254, inciso 3, y se hace una entrevista con la persona con discapacidad. Eventualmente también se puede nombrar de una sola vez un salvaguarda, pero provisional, para el apoyo en los derechos patrimoniales de los bienes del salvaguardado. Cuando una vez que todo esto está recabado, se hace una resolución final sobre la salvaguardia, la cual tiene recurso de apelación. Si la aprueba, entonces se hace la designación del garante definitivo y se hace la anotación registral sobre todos los bienes con la persona con discapacidad. Esta resolución es revisable cada 5 años por
porque se le tiene que dar seguimiento de acuerdo al principio de tutela de la realidad que inspira al Código Procesal de Familia, en el sentido de que hay que darle seguimiento a cómo sigue esta persona, si realmente el garante cumple todos los deberes del artículo 255 y realmente no hay motivos para removerlo. Lo cual, pues, a mí me parece que este es uno de los procesos más novedosos y definitivamente, insisto, yo creo que el proceso familiar tenía que, disculpen romper el cordón umbilical del proceso civil, porque realmente el proceso civil está hecho para otras cosas. Esto es una materia absolutamente autónoma e independiente. Ahí voy a preguntar, voy a ver si hay dudas sobre este proceso de salvaguardia. Dice, Adilia Caravaca nos pregunta, ¿el proceso de protección cautelar sustituye el de medidas cautelares en el proceso especial de protección del PANI? Me parece que el proceso, si Chile no me corrige, este proceso de protección del PANI es un procedimiento administrativo. Estamos hablando aquí de un proceso en sede judicial. Este, este, qué bueno este comentario. Muchísimas gracias al Consorcio Jurídico del Sur. Y Paola Arias también le agradezco mucho. ¿Cuál sería un ejemplo en la práctica de este tipo de procesos de petición unilateral? Bueno, precisamente el que estamos viendo, el proceso de salvaguardia. El proceso de salvaguardia una especie del género de procesos de petición unilateral. Otra pregunta que dice... el proceso de protección cautelar constituye, no, esta es la misma pregunta. ¿Cuáles son los casos en que se puede iniciar una protección cautelar? Es cuando haya una situación en que una persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad esté en peligro. Entonces, para eso se le puede nombrar no solo la salvaguardia para los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad, sino también, como lo vimos anteriormente, cualquier otra de las medidas, salida del domicilio, por ejemplo, cualquiera de protección para esa persona. Luego, vamos a ver, ahora sí, otro proceso especial, ya sí lo conocemos bastante, pero tiene algunos cambios. El procedimiento principal de fijación de la cuota alimentaria. Es lo que se llaman las demandas de pensión alimenticia. Es un proceso especial, me parece de estructura sumaria, diseñado exclusivamente para discutir y resolver una pretensión específica, la fijación de una cuota de pensión alimentaria no establecida anteriormente. O sea, cuando es la primera vez que se va a establecer una pensión alimentaria. Tiene estructura sumaria por la reducción de los plazos y la erradicación de actos procesales como la reconvención y la limitación de los recursos, dado que no tiene recurso de casación, por ejemplo. Y el resultado es una sentencia constitutiva y de condena. Constitutiva, ¿por qué? Porque establece una obligación alimentaria de dar una suma líquida exigible de cumplimiento continuado a través del tiempo sin carácter de cosa juzgada, porque puede ser sometido a un procedimiento de modificación, extinción o cancelación, que eso lo vamos a ver también ahora con otro gráfico. Este es el procedimiento del proceso de fijación de cuota alimentaria. Se presenta la demanda de acuerdo a los requisitos del 267, junto con los genéricos del 215. Si viene defectuosa, se hace un auto de corrección de la demanda. Si no corrige, se archiva la demanda o se declara inadmisible. Esto tiene el recurso de apelación. Si puede haber rechazo de plano, eso está contemplado en el artículo 268 del Código por inexistencia del derecho o por existencia de otro proceso anterior con la misma obligación. ¿Por qué? Porque, insisto, este proceso es para situaciones en que no hay una pensión alimentaria y se va a establecer por primera vez. Si la demanda es admisible, se hace un autoseñalamiento de audiencia previa de conciliación y la persona juzgadora hace la consulta de planillas a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre los salarios de la persona demandada. Si no se hace audiencia o no hay acuerdo conciliatorio, entonces se dicta la sentencia anticipada con los requisitos del artículo 270. Y
esta sentencia anticipada, que lo que establece es la pensión provisional, se le notifica a la parte demandada de acuerdo al 87.3 y 270 del Código Procesal de Familia. Aquí es viable el allanamiento. Si hay oposición de la parte demandada en los 5 días, el juez revisa esa oposición. Si la oposición no es fundada, se niega y la resolución que decreta la pensión provisional puede ser apelada. Si es fundada, se hace un auto de señalamiento a audiencia y se pone en conocimiento a la parte actora de la oposición y se admite la prueba ofrecida. Después se hace la audiencia de prueba, este, y se hace el intento de conciliación, se practica la prueba, se resuelven asuntos procesales interlocutorios, como por ejemplo alguna gestión de nulidad, se hacen las conclusiones de la parte y se dicta la parte dispositiva de la sentencia, teniendo a los 3 días la persona juzgadora que notificar la sentencia íntegra, y aquí es donde se modifica o se confirma la sentencia anticipada en cuanto al rubro. Si no hay oposición, entonces de una sola vez nos vamos al proceso de ejecución que está en el 270 y 280 del Código Procesal de Familia. Si esta sentencia no es apelada, también nos vamos de una sola vez al proceso de ejecución de sentencia de fijación de cuota alimentaria. El código también establece un procedimiento accesorio, este sí es accesorio, de extinción, modificación o cancelación de cuota fijada de alimentos y cobro de gastos extraordinarios no pagados. Es un procedimiento accesorio del principal, que es el de la cuota, el de fijación de la cuota alimentaria. Es de estructura sumarísima, tiene una audiencia única y es de conocimiento especial, ya que lo único que se puede pretender aquí es la extinción o modificación de una cuota alimentaria prefijada con anterioridad en el proceso principal, o bien el cobro de gastos extraordinarios no pactados en un acuerdo conciliatorio o en un divorcio por mutuo consentimiento en que se hayan pactado lo que es la cuestión de alimentos. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, e insisto, es accesorio al principal y se tramita en legajo aparte, pero es parte del expediente principal. Se hace la solicitud de acuerdo al artículo 277, si viene defectuosa, se le hace el auto de corrección bajo pena de inadmisibilidad, de acuerdo al 216. Se puede rechazar si es infundada, se rechaza de plano. Si está fundada y tiene todos los requisitos, entonces se dicta un auto de convocatoria a audiencia única. Se hace la notificación a la parte demandada y en audiencia única, el juez, la persona juzgadora, perdón, empieza con la explicación de los deberes y derechos de las partes, invita a la conciliación. Si la conciliación no fructifica, se le da la audiencia a la parte contraria sobre los hechos, es decir, a la parte demandada. La parte demandada contesta los hechos, se practica la prueba ofrecida de las ambas partes y se resuelven pues cualquier asunto interlocutorio, se admite la práctica de la prueba ofrecida y ordenada de oficio y se dicta la parte dispositiva, teniendo igualmente que dictar la sentencia íntegra por escrito en el plazo de 3 días. De acuerdo, y esta sentencia tendrá recurso de apelación en efecto devolutivo. Voy a ver, ahora seguimos con el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento. Voy a ver si hay preguntas en el chat. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas, profe. Gracias por su tiempo. Pura vida. Muchas gracias también a Giovanni. Un abrazo, mi querido amigo Giovanni Cavallini, gran litigante de familia también y miembro de la Comisión de Sociales de la Defensoría Social del Colegio de Abogados. Doctor, en derecho en pensión alimenticia, ¿qué pasa si el demandado no se encuentra dentro del país? Este código puede obligar al demandado a venir y realizarse la prueba de marcadores. Eso no sería, la prueba de marcadores no sería en un proceso de fijación de cuota alimentaria, sería necesariamente en uno en que se establece la filiación,
investigación de paternidad que le llamaban antes, el código establece que si la parte no llega, se puede mandar a traer con autoridad. Pero también establece todo un sistema de notificaciones en el extranjero. Tiene que verificarse que no haya dejado apoderado dentro del país, etcétera, etcétera. Se le puede nombrar un curador también. Vamos a ver otra pregunta. Consulta, ¿el Código Procesal de Familia amplía y aclara los procesos ya inmersos en el Código de Familia o deroga los procesos del Código de Familia e implementa nuevos procesos de familia? Realmente el Código Procesal de Familia, como todo derecho adjetivo, viene a implementar las disposiciones sustantivas del Código del Código de Familia de 1974. Entonces, lo que es legitimación y aspectos sustantivos están en el Código de Familia, pero si algo que también tengo que reconocerle a este código es que, insisto, creó procedimientos especiales, novedosos, propios para cada una de las acciones que se establecen en el Código Procesal de Familia. Saludos a don Diego, redactor de Código y pionero en el derecho de familia. Sí, don Diego, todos mis respetos para él. Bueno, aquí está don Diego escuchándonos. Ay, muchas gracias, don Diego. Realmente es un honor para mí sus palabras de verdad. Le agradezco muchísimo. Mi admiración siempre para usted. Realmente el código está muy bueno. Ok. Pareciera que no hay más preguntas sobre la pensión alimentaria. Vamos con el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento. Aquí también hay una novedad. Y me gusta. Y ahora que me está oyendo don Diego, permítame felicitarlo. Permítame felicitarlo porque los procesalistas a veces son muy dogmáticos. Y pensamos que a veces las instituciones jurídicas están escritas en piedra, talladas en piedra y que no se puedan mover. Este procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento es un procedimiento mixto. Es esencialmente no contencioso porque está hecho para el divorcio y para la separación y para judicial y también para la cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo. Pero es de naturaleza mixta porque también permite contención, pero limitada a ciertos supuestos cuando uno de los cónyuges o de los convivientes se oponen bajo supuestos taxativos. Es cuando se alega la nulidad por vicio en el consentimiento o la falsedad de la escritura, por ejemplo, del divorcio por mutuo consentimiento. Lo cual, a mí me parece que por el principio de economía procesal es mejor venir a lo que vinimos y resolver todo de una sola vez. El procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento puede ser iniciado en sede judicial en forma conjunta o individual por uno de los cónyuges, con el objetivo de que la autoridad judicial apruebe el acuerdo de mutuo consentimiento en que ambos cónyuges llegaron para disolver el vínculo matrimonial. Ojo aquí, cuando hablamos de presentación conjunta o individual, no quiere decir que solo uno está solicitando el divorcio, es que tiene que haber existido una escritura pública firmada por ambos en que se divorcian por mutuo consentimiento, pero la gestión ante el juzgado puede ser presentado por escrito con la firma de los dos cónyuges o con solo uno. Y veamos qué posibilidades da este procedimiento tan novedoso y sobre todo flexible. Eso es lo que me gusta. El proceso no tiene que ser, don Diego, el proceso no tiene que darse pleitesía a sí mismo. El derecho procesal tiene que ser instrumento para el derecho de fondo. Y este procedimiento a mí me gustó mucho. Vamos a ver. Hay una petición conjunta o separada de los cónyuges o convivientes en el cual se tiene que presentar los testimonios de escritura pública y las certificaciones registrales. Esto de acuerdo con el 289 del Código Procesal de Familia. Si lo presenta solo uno, o sea, si es unilateral, se notifica la gestión al cónyuge o al conviviente que no lo presentó y se le concede el plazo de 5 días. Si no hay oposición,
Entonces la persona juzgadora tiene dudas sobre algunas cláusulas del convenio, entonces hace un auto de señalamiento para una audiencia de aclaración. ¿De aclaración de qué? Del convenio. Se hace esta audiencia de aclaración en la cual las partes pues corrigen cualquier detalle que el convenio de divorcio por mutuo acuerdo no haya contemplado o no haya contemplado bien, y se dicta resolución aprobando el acuerdo. Esta resolución le pone fin al proceso y tiene recurso de apelación de acuerdo al 101. Si, por ejemplo, si la petición es presentada en forma conjunta y no hay menores de edad, este, como hijos, entonces se dicta la resolución de aprobación del acuerdo. Eso es parecido al sistema actual. Pero vean qué bonito cómo este procedimiento establece muchas variables, lo cual hace que sea muy versátil. Si, por ejemplo, es conjunta, pero hay hijos menores de edad, se debe hacer una entrevista a la persona menor de edad y se le otorga audiencia por 3 días al Patronato Nacional de la Infancia, de acuerdo al 290. Si no hay oposición, entonces, y la persona no tiene dudas, puede dictar la aprobación del acuerdo. Pero si tiene dudas, igual hacemos la audiencia de aclaración y la persona juzgadora resuelve la resolución de aprobación del acuerdo. Entonces vemos como muchos problemas que yo creo que eso es el producto de años de experiencia de los juzgados y tribunales de familia, como de la experiencia en la praxis se hace un procedimiento que vea todas las vicisitudes que se pueden dar, dándole una respuesta efectiva. Definitivamente, la actividad judicial no voluntaria o no contenciosa del CPC viejo no podía resolver este tipo de problemas como si lo resuelve el Código Procesal de Familia. Realmente mis respetos, esto está muy bien hecho. ¿Qué pasa cuando hay oposición? Entonces, este es el esquema de la oposición. Cuando hay oposición, dice, por ejemplo, se presenta unilateralmente la solicitud de divorcio por mutuo acuerdo. Y hay oposición al convenio, de acuerdo al 293, si es fundada y se trata de vicios del consentimiento o la falsedad. Ojo, que aquí usted para hacer una oposición fundada solo puede alegar vicios en el consentimiento, miedo, coacción, violencia, error, por ejemplo. En el código de nosotros pusimos definiciones de todos los vicios de consentimiento que hay en la doctrina. O cuando se alega la falsedad del documento, por ejemplo, que le falsificaron la firma a la persona, ¿verdad? Se tiene por fundada la oposición. Si no es fundada, entonces se hace el dictado íntegro de la sentencia en que se resuelve sobre la aprobación o no del convenio. Pero si hay oposición fundada, volvamos aquí, se hace un auto de audiencia al peticionario, o sea, el que gestionó el trámite. El peticionario se manifiesta sobre la oposición y ofrece prueba. Después hay un señalamiento de audiencia a prueba, y en esta audiencia de prueba se recibe toda la prueba de ambas partes, se practica, se hace un alegato de conclusiones y se dicta la parte resolutiva. Entonces vemos cómo hay muchas aristas en este proceso. Por eso es un proceso de naturaleza mixta. Es esencialmente no contencioso, pero tiene contención cuando admite oposición, pero solo, insisto, en las causales de vicio en el consentimiento o falsedad del convenio por mutuo acuerdo. Salvo eso, cualquier otra oposición que se le haga al convenio de mutuo acuerdo, necesariamente las partes tendrían que ir al proceso resolutivo familiar. De acuerdo al artículo 221, creo, del Código Procesal de Familia. Si me equivoco con los artículos, disculpen porque no tengo el código aquí abierto. Muy bien. Voy a ver si hay dudas acerca de este proceso. Si es unilateral, solo un cónyuge presentaría el proceso. Sí, es gestión unilateral. O sea, tiene que haber, en cualquier caso, tiene que haber una escritura de acuerdo, de divorcio por mutuo acuerdo ante un notario. Pero la gestión judicial para que ese acuerdo sea
aprobado por la autoridad judicial, puede presentarse conjuntamente o unilateralmente por cualquiera de los dos cónyuges. Esa entrevista del menores es con trabajo social y el juez. Sí, hay un principio también aquí dentro de los principios procesales del derecho de familia muy importante, que es el principio de la interdisciplinaridad. Y también en el artículo, creo que es el 21 o 24, disculpen si me equivoco, el artículo establece toda la legitimación orgánica de los intervinientes, llámese Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto de la Mujer, el consejo para las personas mayores el consejo para las personas con personas con discapacidad. En sí, hay toda una serie de organizaciones e instituciones públicas que tienen legitimación procesal para participar en los procesos, coadyuvando al juez en dictámenes sociales, científicos, técnicos e informes para darle una solución interdisciplinaria. Por eso es que también el carácter adversarial en este tipo de procesos se tiene que dejar de lado, porque al final de cuentas no se busca quién gane o quién pierda, sino lo que se busca es que realmente la solución que el sistema de administración de justicia en materia familiar le dé a las personas venga a restablecer o a reparar o a mejorar las relaciones de familia ante un nuevo orden producto de cualquiera de las situaciones que crean conflictos en el núcleo familiar. En la petición ya iría señalado si hay menores de edad con cuáles de los padres se estaría dividiendo. Correcto. Yo ahí también me basé en una lectura de don Diego Benavides y también de mi queridísimo Gerardo Trejos, que en paz descanse, que establecían los requisitos de las escrituras de divorcio por mutuo acuerdo. Si hay hijos, necesariamente tiene que establecerse la existencia de los hijos y tiene que pactarse sobre la guardia, crianza y educación, salvo que tal vez se vaya a dirimir eso en un proceso contencioso. Este, pero necesariamente hay que establecerlo y también es importante tomar la opinión a las personas menores de edad, para que tengan voz, porque para ellos es una situación difícil. Al final de cuentas, en un divorcio no hay ganadores ni perdedores, todos pierden, pero yo creo que los menores son los que más pierden en todos los casos. ¿Cuál sería, Paola Arias, cuál sería el ejemplo de oposición fundada del convenio? Insisto, solo se puede oponer si usted alega falsedad del documento, por ejemplo, que le falsificaron la firma a uno de los cónyuges, o si hay un vicio en el consentimiento. Voy a redundar un poquito en esto. ¿Qué es vicio en el consentimiento? El negocio jurídico tiene elementos esenciales, sujetos, objeto y causa, está en el 627 del Código Civil, y también tiene elementos estructurales. Los elementos estructurales es el consentimiento, la voluntad y la causa. Cuando hay vicio en los elementos esenciales, sujeto, objeto y causa, la nulidad es absoluta, puede alegarla cualquiera y tiene un plazo de prescripción de 10 años. Si un acuerdo de una escritura de divorcio por mutuo acuerdo es falsa porque la firma está falsificada, ahí hay un vicio en los sujetos, porque uno de los sujetos que dice ahí que pactó no fue parte del convenio. Eso es una nulidad absoluta. Entonces ahí la parte tendría que pedir la nulidad absoluta. Los vicios de consentimiento, como son elementos estructurales del derecho del negocio jurídico, esa nulidad es relativa y solo lo pueden alegar las partes del contrato o del convenio. Y los vicios en el consentimiento es cuando a través del consentimiento como manifestación de la voluntad de la persona haya tenido un vicio, ya sea por error, digamos, firmó algo pensando que era otra cosa, o error en el objeto, pensó que se estaba estipulando tal cosa y no era como lo pensaba. También hay vicio por dolo, cuando hay fraude procesal. También hay vicio por violencia o intimidación o coacción, es decir, tendría que demostrar esa persona en esa oposición de que firmó bajo presión o amenazada de alguna forma por parte del otro cónyuge o su abogado. Y ojo, aquí los notarios, insisto, en que los notarios no tienen partes, no tienen clientes, tienen usuarios
y deben ser tan justos y equitativos con unos como con otros, independientemente quién le pague o quién lo haya contactado. Eso de acuerdo al código notarial. Salvo estas oposiciones, cualquier otra oposición tendría que discutirse en el proceso resolutivo familiar. Doña Paola Arias, para responder su pregunta. Vamos a ver otra pregunta que dice: cuando la parte indica la falsedad como posición, el procedimiento se suspende y se remite a la vía penal o se analiza en el mismo proceso. Mi querido Andrés Zamora, mi exalumno del posgrado de Derecho Agrario, no se suspende el proceso. Veamos otra vez aquí. Si es fundada, se le da la audiencia al peticionario, al que gestionó. El peticionario se manifiesta sobre la oposición, ofrece prueba. Se hace un autoseñalamiento de prueba, se reciben las pruebas de las partes, se practica la prueba, se hace el alegato de conclusiones y se dicta la parte dispositiva. Es decir, los vicios en cuanto al consentimiento o la falsedad del documento se resuelven aquí mismo. Por eso es que digo que es un procedimiento de naturaleza mixta. Es esencialmente no contencioso, pero admite contención únicamente en esos dos causales: vicio en el consentimiento y falsedad del testimonio de escritura de divorcio por mutuo consentimiento. Vamos a ver otra pregunta. ¿Podría, por favor, ilustrarnos sobre el divorcio por diferencia de caracteres? Bueno, eso es la reforma reciente del artículo 48 del Código Procesal del Código de Familia. Yo voy a ser absolutamente sincero, yo soy procesalista. Eh, Sustantivista no soy. Sé lo que he visto de la aprobación en cuanto a que una persona puede tener una causal remedio, según lo tengo entendido. Si estoy equivocado, me corrigen. Es una causal remedio en la cual una de las partes pide el divorcio por diferencia de caracteres y necesariamente pues tiene que notificarse a la otra parte para que se oponga o se allane y se resuelva el divorcio. El divorcio por diferencia de caracteres no es la causal del divorcio por mutuo consentimiento. Es decir, esa causal de diferencia de caracteres, me parece, si no estoy equivocado, que tiene que dirimirse en un proceso de resolutivo familiar. Bueno, vamos a continuar porque son muchos procesos. El procedimiento de adopción en sede judicial. Hay un procedimiento en sede administrativa de adopción ante el PANI y hay un procedimiento de adopción en sede judicial. Paso a explicarlo inmediatamente. Hay una petición de adopción cuyos requisitos están en el artículo 248 y 253, en el cual establecen la legitimación. En ella se puede ordenar la parte juzgadora una medida cautelar de cuidado provisional de la persona por adoptar o cualquier medida que procure la interrelación de esa persona. Si se admite esta solicitud de petición de adopción, se ordenan los peritajes y los informes necesarios, psicosociales, etcétera, y se notifica al Patronato Nacional de la Infancia cuando esto proceda, de acuerdo al artículo 300 y 301 del Código Procesal de Familia. Luego se dicta un auto de convocatoria a audiencia oral de acuerdo al 301 y para este momento los peritajes y los informes deben estar listos. Es decir, la persona juzgadora ya tiene que tener toda una serie de criterios técnicos y científicos para determinar la verdadera situación del adoptante. Se admite o se rechaza la prueba ofrecida y entonces nos vamos para la audiencia oral, en la cual tiene que haber presencia obligatoria de las personas de acuerdo al 301. Se hace entrevista a la persona adoptante, se hace manifestación de los adoptantes y en caso necesario se escucha al perito para que amplíe o aclare el dictamen pericial. Hay práctica de testigos y cualquier otra prueba admitida, se le da audiencia al Patronato Nacional de la Infancia y se dicta la parte dispositiva del fallo, teniendo 3 días la persona juzgadora para la sentencia integral por escrito y notificada. Esta tendrá el recurso de apelación. Opa, se me pasó el mouse. Ok, voy a ver si hay preguntas sobre el proceso de adopción. Dice, aquí hay otra pregunta. ¿Podría también ser el que firmó el convenio en estado de enajenación? Si una persona está en estado de enajenación y firmó, ahí hay una nulidad también,
porque no tendría el requisito de la capacidad jurídica, ¿verdad? Este, y podría caer dentro de, no, me parece que no, porque ahí no hay vicio en el consentimiento, ahí lo que hay es un defecto un vicio en los sujetos, porque de acuerdo al 627, los sujetos tienen que tener capacidad jurídica para obligarse. En ese caso, yo creo que no entra, me parece, dentro de las causales de oposición del divorcio por mutuo acuerdo, sino que tendría que irse a discutir al proceso resolutivo familiar y determinar también el estado psicomental e intelectivo de la persona. Se contempla el proceso de ejecución para cobra de cuotas alimentarias no pagadas. Correcto. En el proceso, las no pagadas también constituye, la resolución que las ordenan constituye título ejecutorio, dice el Código Procesal de Familia. No tengo gráfico al respecto porque se remite al proceso de ejecución de sentencias de condena de sumas líquidas y exigibles que están en el Código Procesal Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un proceso de fijación de cuota alimentaria se condenó al pago de pensiones no pagadas, entonces esa resolución es título ejecutorio y entonces se va a la fase de ejecución, se decreta embargo sobre el alimentante y se procede al remate de una sola vez. Es una excelente pregunta. ¿Qué pasa si la persona que no es promovente no acude a esa audiencia de aclaración y la duda atañe a derechos del ausente? Para responderle la pregunta, voy a devolverme. Aquí dijimos que si era unilateral, se notifica a la gestión al cónyuge o conviviente y se le concede el plazo de 5 días. Si no hay oposición en esos 5 días, entonces se aprueba la resolución. Pero si no hay oposición y aún así la persona juzgadora tiene dudas, se hace el auto de señalamiento de aclaración y a la audiencia de aclaración de ahí irán uno o los dos. Si la otra parte no va, no podemos obligarla a ir. La otra parte, me imagino que es la que gestionó, hará la aclaración y el juez determinará si aprueba o no el acuerdo. Y esto tendrá recurso de apelación, si, por ejemplo, si se le rechazan la aprobación del acuerdo. No sé si contesté bien su pregunta. Pero lo ideal obviamente es que vayan las dos partes. O sea, bueno, también es que son eventualidades lo que puede suceder. Vamos a ver. Vamos ahora con el procedimiento de restitución internacional y visita transfronteriza. Aquí también debo reconocer el trabajo de los redactores del código y también el aporte que sé que hizo la doctora argentina Adriana Dressling, que es especialista en Derecho Internacional Privado y sobre todo en Derecho Internacional Privado de Familia. Y tiene varios libros que los recomiendo mucho. Algunos están publicados por la Editorial Jurídica Continental aquí en Costa Rica. Yo conocí a la doctora Dressling en Argentina, cuando estuve estudiando allá, junto con el doctor Kermanovic, que también nos dio unas clases allá en Rosario. Y esta es de las partes que realmente son de lujo. Yo creo que este código tiene que ser un referente para el derecho comparado, porque si bien es cierto, en la mayoría de los países no hay una jurisdicción de familia, sino que en los otros países la jurisdicción civil ve materia de familia, este código es innovador realmente y esto rellena un vacío muy polémico y hace un buen procedimiento. Vamos a estudiarlo. Este procedimiento empieza con una solicitud de restitución internacional de menores de edad. Es una gestión escrita, traducida o escrita en idioma español. No requiere de que sea legalizado el documento, que inicia el procedimiento de restitución internacional de una persona menor de edad. ¿Dirigida a quién? A la autoridad central de la residencia habitual del menor o al órgano jurisdiccional competente.
¿Cuál sería en nuestro caso? El Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Costa Rica. Hay un convenio internacional sobre restitución de personas menores de edad que viene a complementarse perfectamente con esta normativa del Código Procesal de Familia. El procedimiento es el siguiente. Bueno, lo que son los requisitos de este escrito, eso también, porque los requisitos de este escrito no vienen en el código, sino que hay que irse al convenio. Entonces los agrego aquí para que los tengan, para que lo sepan. Los requisitos mínimos de esta gestión, primero hay que hacer información relativa al solicitante, al menor y a la persona que se alega que ha retenido indebidamente al menor. La fecha de nacimiento del menor, si se cuenta con ese dato, los motivos que justifican la solicitud de restitución y toda la información relativa a la ubicación del menor y la identidad de la persona con la que se supone que se encuentra. También hay que dar copia auténtica de toda decisión o acuerdos pertinentes y una certificación o declaración jurada expedida por la autoridad central o por la autoridad competente del estado donde el menor tenga la residencia habitual del derecho vigente en esta materia, así como cualquier otro documento pertinente. Todo muy bien. Reunidos estos requisitos, usted presenta la gestión y solicitando una medida cautelar previa de acuerdo al artículo 305 para localizar y proteger a la persona menor de edad. Esta medida cautelar se dicta y caduca a los 30 días naturales si no se interpone la solicitud. O sea, esto es una medida cautelar anticipada. Presentada la solicitud dentro de los 30 días, entonces el juez hace un examen de la revisión de admisibilidad de los requisitos que les acabo de mencionar, de acuerdo al 307 del Código Procesal de Familia. Si no se admite, se archiva la solicitud. Esto tendría recurso de apelación porque le pone fin al proceso. Si se admite, se dicta una sentencia anticipada con los requisitos de contenido del artículo 307. Esto le da estructura monitoria al proceso, ¿verdad? Y se notifica al progenitor o progenitora o persona sustractora o el retentor indebido de la persona menor de edad, de acuerdo al artículo 84. Si no hay oposición de esta persona, queda firme la sentencia anticipada y se comunica a la autoridad central. Pero si hay oposición, es donde aquí ya se pone peliaguda la cosa. Si la oposición no es fundada, se deniega y esta resolución puede ser apelada, de acuerdo al 101.2.n del Código Procesal de Familia. Si la oposición es fundada, entonces se admite y se le pone en conocimiento del gestionante o requirente por 3 días. Se convoca audiencia oral y se resuelve sobre la admisibilidad de la prueba. El rechazo de la prueba, en este caso, no tiene recurso de apelación. O sea, el 101 es la norma genérica de los autos apelables y establece que el que rechace la prueba tiene apelación. Pero aquí rige norma especial, que es la del 310 para este tipo de proceso especial. Aquí el rechazo de prueba no tiene apelación, solo tendría revocatoria. Se convoca la audiencia oral y entonces se practica, se hace un intento de conciliación, se hace una fijación del objeto del debate, se hace práctica de la prueba, recordemos que ya había sido admitida anteriormente, se hacen resolución de defensas procesales, se entrevista a la persona menor de edad, se da el alegato de conclusiones de las partes y se dicta la parte dispositiva del fallo, teniendo igual que en todos los casos 3 días la persona juzgadora para el dictado de la sentencia íntegra y esta tiene recurso de apelación ante la sala segunda. Ojo aquí, de acuerdo al artículo 55 bis punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, este es un proceso que bueno, yo no lo conocía, he visto jurisprudencia sobre el mismo y todo, pero no había claridad con los procedimientos que se tenían antes. Ahora sí está uniformado en un código procesal y me parece que es muy valiosa este aporte y muy innovador. Y me parece que es un trámite expedito, dado las dificultades físicas por las distancias. Estamos hablando de reclamar un niño o una niña que esté fuera del territorio nacional y todo. Me parece que es un proceso que está atinado a las circunstancias y exigencias de los casos de esta naturaleza.
Voy a ver si hay dudas sobre este tipo de proceso. Dice, vamos a ver. En muchas ocasiones no está presente el padre y hay que suplir con un curador, imposible conciliar. Sí, también a veces el curador no puede conciliar en nombre del ausente. Eso es cierto, Giovanni. Y en apelación o restitución, ¿no conoce el Tribunal de Familia? No, me parece que no. Me parece que aquí rige la norma especial del 55 bis, punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si no estoy equivocado. Veo que no hay más preguntas. Y las que hay muchas preguntas es con el divorcio por mutuo acuerdo. Ah, ese les gustó bastante, a mí también. Ok, muy bien. Ejecución de las resoluciones. Es lo que se llaman los procesos de ejecución. Aquí hay pluralidad de sentencias y me gusta que se haya seguido la tipología que se hace en todas partes. Sentencias de condena de dar, de hacer, de no hacer, condenas de escriturar o de otorgar escritura. Em, Hay un procedimiento para cada una de ellas. Vamos a ver las más importantes. Tenemos la ejecución de los derechos de ganancialidad establecidas en sentencia firme. ¿Dónde se establecen esos derechos de ganancialidad? Puede ser en un mutuo acuerdo en que se haya establecido que son bienes gananciales, o puede ser principalmente en el proceso resolutivo familiar. Entonces, muy bien. Estos derechos de ganancialidad ya están establecidos en sentencia firme. Aquí hay que respetar el carácter de cosa juzgada porque la ganancialidad sí tiene cosa juzgada material de acuerdo al 89 del Código Procesal de Familia. Se hace una solicitud de ejecución de acuerdo al 320 y se indica los bienes sobre los cuales están en el régimen de ganancialidad y se hace el ofrecimiento de prueba para fijar el valor neto de los bienes. Se le notifica a la parte ejecutada quien tiene 3 días para ofrecer pruebas sobre el valor neto. Estamos aquí hablando del avalúo. El juzgado ordena traer las pruebas ofrecidas pertinentes, incluso la pericial si fuera necesaria. Y una vez que se tienen los informes y peritajes, se recaban y se convocan a una audiencia de conciliación. A esta audiencia de conciliación se practica, si hay acuerdo conciliatorio, se homologa y si no hay conciliación, entonces dentro del tercer día se emite la sentencia sobre el valor del derecho reclamado, las obligaciones pecuniarias, su forma y su pago. Es decir, aquí lo que se va a definir es no si el bien es ganancial o no es ganancial. Eso ya se hizo en el proceso de conocimiento. Sino que lo que se va a determinar es cuánto es el valor del bien ganancial, las obligaciones pecuniarias, por ejemplo, cómo se va a hacer la liquidación de ese bien, su forma y su plazo de pago. Muy bien. Una vez, si no se cumple lo resuelto en firme, ya sea por acuerdo conciliatorio o por una sentencia, entonces se inicia por parte de la persona acreedora el proceso de cobro conforme al Código Procesal Civil. Esa remisión lo hace el 321. ¿Cuál es el procedimiento de ejecución que se le aplica al Código Procesal Civil? Necesariamente el del cobro de sumas líquidas y exigibles. Pero ojo, no estamos hablando aquí de proceso monitorio civil, eso es un proceso de conocimiento. Tampoco estamos hablando de un proceso de ejecución hipotecaria, porque aquí no hay hipoteca. Aquí es una sentencia de condena de dar una suma líquida exigible. ¿Qué quiere decir eso? Que se presenta la solicitud y se pide embargo, decreto de embargo, no embargo preventivo, decreto de embargo sobre los bienes para que responda por el monto que tenía que pagarse por bienes gananciales. Se procede a todo lo que es el señalamiento del remate, el procedimiento de remate, etcétera, etcétera, que está regulado en el 167, creo, y siguientes del Código Procesal Civil. Muy bien, vamos con la ejecución de obligaciones de pago de sumas no determinadas. Es lo que en el argot popular se le llaman sentencias de condena en abstracto. Es decir, es una obligación de valor que hay que convertirla en una obligación pecuniaria, estableciéndola en un monto líquido y exigible. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el procedimiento? Me gusta porque lo establece el propio código y en este no remite al CPC. Dice, se hace la presentación de la liquidación concreta y detallada de los montos y puede ofrecerse
se puede ofrecerse prueba. Esto de acuerdo al 326. Por ejemplo, estos son los daños y perjuicios en abstracto. En este caso hay que hacer la imputación de pagos. Se notifica a la parte ejecutada quien cuenta con 5 días de audiencia para oponerse. Si no se opone o se allana, entonces se dicta resolución de aprobación de esta liquidación y nos vamos de una sola vez a la fase de ejecución. A la vía de apremio que llaman. Si hay oposición, la autoridad judicial se referirá a la prueba ofrecida. Se referirá a la prueba que es útil y necesaria propuesta por las partes y se convoca a una audiencia. Esto de acuerdo al 327. De acuerdo al 327 se hace la audiencia oral, se intenta la conciliación, si no fructifica, se practica la prueba, se hace alegato de conclusiones y se dicta la parte dispositiva o por tanto de la sentencia por parte de la persona juzgadora y tiene 3 días para hacer la sentencia íntegra. Si se establece un monto para el pago en la sentencia, debe otorgarle el plazo para el cumplimiento. Esto también me encanta, el cual no puede exceder de 6 meses. De no hacerlo, la ejecutante podrá iniciar el apremio patrimonial. Es decir, el decreto, irnos al remate, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece bonito esto. Da una posibilidad que los procesos cobratorios civiles no la dan. Y estamos hablando de que, por ejemplo, igual que con los gananciales, una casa de habitación para vivir la familia, eso es parte del proyecto de pareja de vida y proyecto que se rompe por el divorcio, y es triste ver a veces cómo las hipotecas son por 30 años y más, y los divorcios a veces duran en poquitos años o incluso hasta meses, ¿verdad? Es el proyecto de vida y es la inversión de toda la vida. Y a veces pagar un ganancial, pues hay que pedir un préstamo, qué sé yo, hacer gestiones para solventar esa obligación. Y ese plazo de 6 meses me parece que le da un carácter humanístico al proceso. Realmente también los felicito por eso. Son muchas cosas buenas las que tiene este código. Yo creo que es el más creativo de todos los proyectos de reforma procesal que han habido en Costa Rica. Muy bien, este es el de ejecución de pago de sumas no determinadas. Y bueno, estos serían todos los procesos. Quería terminar con una reflexión que vi en el libro de Derecho Procesal de Familia, muy bueno de la editorial Jurídica Continental, que es una cita de Aida, la autora Aida Kelmermeyer de Carlucci, que dice, los conflictos de familia requieren soluciones específicas. Pues en la mayoría de los supuestos no se trata de resolver el litigio dando la razón a una parte y declarando culpable al otro, ni fijar quién es el ganador o el perdedor, sino que lo que se procura es eliminar el conflicto, ayudando a la familia a encontrar un nuevo orden en su estructura familiar. Creo que este es el espíritu del legislador y es el espíritu del código